estar en esa dulce comunión con nuestro Padre y poder tener este gozo en el corazón de saber que aunque nos encontremos a kilómetros de distancia, tenemos ese corazón unánime en Cristo y sabemos que podemos disfrutar de un momento como este. Entonces, bienvenidos. Bueno, muy bien, estamos iniciando el capítulo 20, ya hemos visto varios aspectos y bueno, voy a hacer una retroalimentación de lo que vimos la clase pasada. Entonces, estamos viendo específicamente que el milenio es una administración y entonces veíamos que en el estudio de Bullinger, efectivamente, ellos hacen una distinción de 7 tiempos o administraciones y que cada una de ellas tiene su propio inicio, su propio final, están claramente revelados y definidos. Bien, entonces hablábamos inclusive en la reunión del jueves, pues que nosotros antes habíamos aprendido unas administraciones, pero en estas administraciones que antes habíamos visto no teníamos al milenio, pues no lo conocíamos ni mucho menos porque no para nosotros era cerrado el libro de Apocalipsis. Entonces, para que sepamos, de eso hablamos el jueves, y la diferencia está, es decir, en que a nosotros nos hablaban de la administración del Señor Jesucristo. Entonces, voy a hacer el paralelo. Entonces, según Welch y Bullinger, tenemos la primera administración que corresponde al tiempo de la inocencia o del paraíso. Entonces, en esta administración, antes nosotros la conocíamos como la administración del paraíso, o sea, en esa no hay diferencia. La segunda administración, la patriarcal, efectivamente, también la encontrábamos como antes nos la habían dicho y ahora pues sigue siendo la misma. Bien, la tercera administración, que es la administración de la ley, exactamente la misma. En la cuarta administración, ahí viene la diferencia. A nosotros antes nos hablaban de la administración de Jesucristo. Y ahora pues sabemos que no, el Jesucristo está bajo la misma administración de la ley. Es esa la que aumentaban para dar las 7, puesto que no nos hablaban del milenio. Ahora sabemos que efectivamente viene la gracia, allá también nos nombraban la gracia, para nosotros acá es la cuarta. La quinta administración, allá nos hablaban que era Apocalipsis. Y pues ya sabemos que es la del Día del Señor. La sexta administración, que era la que no aparecía ya, es la del milenio, que es la que estamos viendo en estos tiempos, y la administración de la gloria. Resumiendo, ellos aumentaban la administración de Jesucristo porque pues no se conocía la del milenio. Entonces aquí lo podemos ver mejor. Para nosotros, entonces están aquí así, como las definen ellos. Está el Edén o paraíso, la humanidad en su totalidad, la patriarcal, la ley, la iglesia o la dispensación de la gracia, tenemos los juicios o el día del Señor, la milenial y el estado eterno. Bien, ¿qué vimos la clase pasada? Vimos algo maravilloso y es que ese estado, estas administraciones se corresponden, es decir, hay una que tiene un inicio y su correspondiente que las enmarcan son sus características. Entonces vemos que la primera, la de la inocencia o el paraíso, se corresponde con la del estado de gloria. Vemos acá en la estructura A y A. Recordemos que ellas, en este caso, en estas dos administraciones no hay pecado y está la presencia de Dios. Bien, la segunda administración, que es la patriarcal, corresponde con la milenial, ¿sí? Aquí el trato de Dios es con toda la humanidad
Y hoy vamos a ver otros detalles de estas dos administraciones. Bien, C, pues tenemos la ley, que es para Israel, y tenemos su correspondiente en el Día del Señor o Apocalipsis, que son los juicios. Y veíamos la clase pasada que efectivamente este juzgamiento en los juicios es también solamente para Israel. Y en el centro tenemos la Iglesia de Dios, la del secreto, y estamos en esta administración de la gracia. Ella está solita, ocupando una posición central, y se mantiene por sí misma solita, no tiene correspondencia alguna. Entonces es maravilloso poder entender, y decíamos el jueves, desaprender muchas cosas para que la palabra tenga esa integridad y caiga pues en su orden. Entonces, estas administraciones fueron las que trabajamos la clase pasada. Bien, características de estas administraciones. Tenemos que la primera, que es el estado edénico, su característica es la inocencia. La segunda, sin ley, que es la patriarcal. La tercera, debajo de la ley, que es el tiempo de pues la ley, debajo de la gracia, debajo del juicio, el tiempo milenial y el tiempo de la gloria. Y recordemos cómo se va terminando. Aquí podemos ver que efectivamente hay situaciones específicas donde Dios muestra cómo termina. El estado edénico del paraíso terminó con la expulsión del hombre de Edén. El periodo de sin ley termina con el diluvio y el juicio sobre Babel, específicamente. El periodo debajo de la ley acaba con el repudio de Israel. La dispensación de la gracia, esta acabará con el rapto de la iglesia el día del Señor. Ahí hay que acotar, por supuesto, que nosotros, que somos la iglesia de los lugares celestiales, primero pues estará la manifestación y terminará esta administración con el rapto de la iglesia. Bien, la quinta administración, que es la del juicio, o la de, para nosotros, Apocalipsis, termina con la destrucción del anticristo. La sexta administración, que es la que estamos viendo en este momento, termina con la destrucción de Satanás y el juicio del gran trono blanco. Y la séptima, que es la gloria, no tendrá fin. Entonces, el propósito es que nosotros tengamos esta palabra y veamos cómo se corresponden, y efectivamente sus características de una y otra pues están totalmente claros. Bien, en el estudio Bullinger hace unas recomendaciones muy específicas con respecto a estas administraciones. Él habla que no se debe tomar una verdad que pertenezca a una pasada dispensación e interpretarla como si fuese de la presente. Y esto está escrito en el libro Cómo disfrutar la Biblia de Bullinger, así tal cual. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque esto era lo que sucedía con nosotros. O sea, esto fue lo que Dios tuvo a bien regalarnos, que nosotros supiésemos acerca del gran secreto y pudiésemos ubicarnos realmente en el tiempo correcto y no estuviésemos tomando promesas que no nos corresponden. Efectivamente, si esto sucede en este tiempo, hablando las personas, se mantendrán debajo de la ley. Y para nadie es un secreto que muchas iglesias, muchas, están bajo la ley, ¿sí? Guardan días, bueno, hacen muchas cosas. ¿Y eso qué significa? Que se anula la libertad con que ya fuimos hechos libres en Cristo. Así que la razón es porque la ley no tiene poder alguno sobre alguien que esté muerto, como lo estamos nosotros, y ya lo hemos entendido. Entonces, estando muertos en esa cruz, nosotros no estamos bajo la ley. Esa es una de las razones más poderosas. Bien, para aquellos que vivieron debajo de la ley, se escribió con toda claridad, es decir, para ellos, dice, ejemplo en Deuteronomio 6:25, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Entonces, fíjense que para ellos no era una opción,
sino era algo que tocaba hacer, poner por obra como Dios les había mandado. Pero para aquellos que vivimos en esta presente administración de la gracia, también están escritas cosas específicas. Ejemplo, en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Entonces, ahí hay una aparente contradicción. Si las iglesias viven bajo la ley, ¿cómo hacen para trabajar este versículo? O en Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Gálatas 3:11, que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Entonces, estas verdades son opuestas si no hay una clara definición del tiempo y de la administración que se vive. Bien, dice allí en el estudio, hay multitudes que oyen el Antiguo Testamento en las iglesias, los cuales no dividen correctamente e interpretan como si les perteneciese a ellos mismos ahora, y se colocan a sí mismos debajo de la ley y niegan el estatuto debajo del cual Dios los ha colocado en Cristo. Y así no disfrutan de la libertad con que Cristo los ha hecho libres por su gracia. Esto está registrado en Gálatas 5:11. Así que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en la antigua dispensación, Dios trató con una nación solamente. Esa es la característica. La ley fue dirigida específicamente a Israel, pero en la presente administración jamás trató con ninguna nación. Sabemos que en estos tiempos hay individuos, hay naciones, así que estas contradicciones debieran ser notorias. En la antigua dispensación, la luz de Dios brillaba solamente sobre Israel, pero ahora, habiendo venido su luz al mundo, Cristo ilumina a todo hombre sin distinción de naciones, razas ni credos. Eso debería estar claro. Venida la luz al mundo, Cristo iluminó. Juan 1:9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Tito 2:10, parte B, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. En la antigua dispensación, Dios trató de acuerdo a las obras del hombre, ahora trata de acuerdo a la obra de Cristo. Me encanta porque es lo que tenemos que entender. En la antigua dispensación, Israel tenía que hacer obras para vivir. Ahora nuestras obras provienen de la vida del hombre interior, el Cristo en nosotros. La ley obligó al hombre a obrar. La gracia trajo palabras para que el hombre crea. Entonces, son administraciones totalmente diferentes. La salvación antes dependía de lo que el hombre hacía y ahora depende de lo que ya hizo Cristo. O sea, ahí hay una gran diferencia en todos, en estas administraciones. Y así podríamos mirar cada una y ver que Dios en ningún momento se equivocó, se confundió, y mucho menos querría que nosotros estuviésemos mal ubicados. Entonces, hay que profundizar, hay que mirar. La ley fue específica para Israel. Por eso, precisamente, los juicios en el día del Señor vienen sobre Israel. Pero, por supuesto, afectan al mundo. Pero están básicamente diseñados para Israel. Bien. En la iglesia de Galacia, que hablábamos en la clase pasada, Juan hablaba acerca de los Gálatas, ¿sí? Y esta iglesia, en esta iglesia fueron introducidos hermanos, o sea, creyentes, a escondidas, y con un propósito específico que era espiar esa libertad con que la gente vivía en Cristo. ¿Para qué? Para volverlos a esclavitud, ¿sí? Entonces, aquí hay versículos donde Pablo habla específicamente a estos hombres que querían volver a estar debajo de la ley. Ejemplo, Gálatas 4:21 dice, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Es decir, ya se sabía específicamente que había algunos que querían estar debajo de esa ley. Gálatas 4:9. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos?
es decir, esas ordenanzas religiosas, a los cuales os queréis volver a esclavizar. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con nosotros. Esas eran las expresiones de Pablo, porque ellos ya habían conocido la libertad de Cristo. Ahora, esta escritura, fijémonos que es directamente dirigida, es un libro para nosotros. Es decir, que también está vigente en estos tiempos, ¿sí? Está dirigida a la iglesia de Dios y se interpreta para la iglesia de Dios hoy. Así que todos aquellos que nos quieran hacer volver a ponernos debajo de la ley, habrá que temerles, ¿sí? Pues esto significaría que por demás murió Cristo, que estaríamos pisoteando su sacrificio. Entonces, es muy importante tener en cuenta estos aspectos de dividir correctamente las administraciones, los tiempos, para que precisamente no perdamos esa libertad con la que Cristo ya nos hizo libre. Este es el mismo estado de la iglesia de Dios hoy, apartada del evangelio de Cristo, claro, por el camino de Caín, efectivamente, que son las obras, y caídos de la gracia. Todos sujetos a una organización y no a Cristo. Este es el estado actual de muchas de las iglesias alrededor del mundo. Entonces, gracias porque pudimos entender, estamos entendiendo que es muy importante dividir correctamente los tiempos. Bueno, esto es con respecto a las administraciones. Y ahora llegamos al punto central. Ahora sí, vamos a hablar del milenio. Entonces, para llegar a este milenio, que es una administración totalmente definida, efectivamente estamos ahora en Apocalipsis 23, voy a leerlo todo lo que estamos haciendo, y vi un ángel, Apocalipsis 21, que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ahí está nuestro milenio. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos estos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces ya aquí vimos aspectos de este ángel que desciende, que es un ángel, no es ningún ángel fuerte ni de Jesucristo, es un ángel. Y recordamos aspectos sobre el abismo y efectivamente cómo en este tiempo estará allá encerrado con su sello puesto. Bien, antes de iniciar debemos saber que las administraciones, Dios siempre va alistando, mostrando aspectos, y es muy importante entender que durante el tiempo de Hechos, recordemos, estaban sucediendo situaciones, aspectos que si no se tienen claros, no se puede entender algunas lo que muestra Hechos, algunas situaciones específicas. Entonces, hay que saber que durante el tiempo de Hechos, recordemos que aún el Señor Jesucristo estaba de pie, aún los apóstoles que estuvieron con Jesucristo estaban hablando acerca del reino, Pedro, luego viene Pablo. Entonces, ¿qué estaba pasando también? Estaba ocurriendo que habían señales que mostraban que venía muy próximo el establecimiento del reino terrenal milenial, es decir, del milenio. Recordemos que en este tiempo la característica es mucha sanidad y además va a haber vara de hierro, el Señor Jesucristo, para controlar el pecado. Entonces, efectivamente, los juicios con vara de hierro por el pecado se encontraban en operación durante el periodo de los Hechos. Ya se veía lo que venía. Es así como se logra entender este pasaje acerca de Ananías y su mujer Zafira, que efectivamente causa impacto al descontextualizarse, porque pues no es claro qué era lo que estaba sucediendo, y por eso pues cuando ellos mueren,
Voy a leerlo rápidamente, uno queda como así, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, recordemos que en este caso el pecado es con vara de hierro, ¿sí? Y hay juicios sobre ese pecado, no es como ahora que uno, pues hay pecado y no hay problema. Hechos 5:1 dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Ahí es donde uno queda perplejo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Y por supuesto, vino un gran temor sobre todos los que oyeron y vieron, por supuesto. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu Santo del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. No. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Bien, entonces, aquí lo que está sucediendo es que efectivamente ya estaban en operación porque todavía estaba vigente que el pueblo se arrepintiese. Y todas estas señales mostraban lo que vendría a ser el reino del milenio. Efectivamente, los juicios con vara de hierro estaban ya listos. Sin descontextualizar, ahora sí podemos entender este pasaje. Entonces, durante el tiempo del milenio, efectivamente el pecado se va a cortar de raíz para mantener la justicia. Entonces se va a mantener muy a raya. Por esto es que sucedió de una vez la consecuencia, no se esperó a un juicio, no, ahí, ¿sí? Y recordemos que efectivamente la otra característica es que la sanidad va a ocupar un lugar especial, ¿sí? Leemos en Isaías 65:19, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá allí niño que muera de pocos días, ni viejo que días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Bien, entonces la sanidad va a ser algo muy importante en este tiempo. Aquí en los hechos, durante el tiempo de hechos, efectivamente hubo milagros, sanidades, confirmando el ministerio del Señor Jesucristo, ¿sí? Y el caso de Ananías fue un aviso a la nación escogida, un aviso a Israel que el castigo aparecería inmediatamente si ellos persistían en su pecado por incredulidad. Así que entonces es muy importante ir entendiendo estas cosas. Aquí vemos efectivamente que durante el tiempo de los hechos, las señales iban en Hechos 2:43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Hechos 5:12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Hechos 14:3. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos, es decir, de Pablo y Bernabé, señales y prodigios. Todo esto estaba sucediendo. Hechos 5:15, tanto que sacaban los enfermos a las calles. Esto es maravilloso, o sea, uno piensa en esto y no se imaginaría en estos tiempos que sucediera algo así. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en hechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos.
Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. Maravilloso. Hechos 19:11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo también, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Inclusive, ya en los últimos tiempos, Pablo en la isla de Malta, también, Hechos 28:8, hacia el final, y aconteció que el padre de Publio estaba en la cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Entonces, aquí se observa que los milagros fueron desde el comienzo, que recordemos las señales de recibir Espíritu Santo, las lenguas de fuego, hasta el final, que fijémonos que esto es al final del libro de Hechos. Entonces hubo señales, maravillas y sanidades. Bien, pero los milagros no solo se limitaron a las sanidades, como vimos también incluían la expulsión de demonios, Hechos 5:16, y aún de las ciudades vecinas muchos traían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. Recordemos lo que Pablo hizo con esta divina en Hechos 16:16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Estas señales y maravillas fueron, por tanto, una confirmación para aquellos de Israel que creyeron, efectivamente. Bien, también inclusive se levantaron muertos. El caso de Pedro, recordemos que él levantó a Tabita, el versículo 40, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó, efectivamente. Pablo también hizo un milagro de levantar un muerto. Recordemos que él estaba reunido, estaba disertando hasta altas horas de la noche y cayó por la ventana esta persona, y dice: entonces descendió Pablo en el versículo 10 y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Es decir, las sanidades, como lo dije, ya se podría ver lo que vendría, inclusive hasta levantar de los muertos. Bien. Pero ¿qué estaba pasando con Israel al mismo tiempo? Dios estaba mostrando todas estas señales de lo que vendría en el milenio, de lo que sucedería, pero Israel tenía algo que se llama la venda. Mateo 4:16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, es decir, la venida del Señor Jesucristo, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero el resumen es el siguiente, en Juan 1:11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. La historia de los evangelios, el resumen de todos los evangelios, Mateo 22:3. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados, ¿recuerdan? A las bodas, mas estos no quisieron venir. Ahora vamos a hablar del resumen de la historia de los hechos. Mateo 22:4. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos. Ahí significa que ya el Señor Jesucristo había sido sacrificado. Y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron.
aquí está el resumen. Entonces, a pesar de ver las señales, los milagros, levantar muertos, ellos estaban con la venda. La venda no les permitía. ¿Qué pasó? Entonces las señales y sanidades pues terminaron porque efectivamente el pueblo no se arrepintió. ¿Cómo se sabe que terminaron? Recordemos que estábamos diciendo que Dios es muy específico cuando inicia y cuando termina. En los últimos tiempos de Pablo, sus colaboradores cercanos estaban enfermos. Si hubiesen seguido las manifestaciones del Espíritu, las señales, las maravillas, pues Pablo no los hubiese podido sanar. Claro que sí, pero ya no estaban disponibles. En 2 Timoteo 4:20, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. 2 Timoteo 4:11, solo Lucas, el médico amado, está conmigo. O sea, Pablo ya estaba solo. Colosenses 4:14, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. En una de las epístolas escritas desde la cárcel, se lee acerca de Epafrodito, su hermano y colaborador de la palabra de Dios para todos. Filipenses 2:25, Epafrodito es mi hermano en Cristo, buen colaborador y compañero de lucha en el ejército de Cristo. Me lo enviaron cuando más ayuda necesitaba y pienso que ahora es necesario enviárselo de nuevo a ustedes. Lo envío porque tiene muchas ganas de verlos y está preocupado porque ustedes supieron que estuvo enfermo. En realidad, sí estuvo muy enfermo, a punto de morir. Sin embargo, Dios tuvo compasión de él y también la tuvo de mí para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Aquí todo ya había cambiado, ya se habla de que fue Dios quien le permitió vivir y no ningún tipo de señal, Pablo no le impuso. Entonces, las señales y todo esto que Dios había hecho disponible mostrándoles lo que vendría, cesó, se acabó. Listo. Entonces, es muy importante entender que el milenio trae sus propias características específicas. Bien. ¿Qué vamos a mirar de aquí en adelante? Características de este tiempo que va a ser maravilloso, pero trae también algunos aspectos importantes. El reinado milenial de Cristo no vendrá a ser el reino final y perfecto. Esto es algo que nosotros debemos entender. Será un periodo de juicio y restricción, como ya lo vimos. El pecado va a ser de una vez castigado, enjuiciado, ¿sí? Bien, el reino milenial está limitado en sus dos extremos, al comienzo y al final, por una serie de acontecimientos que indican su particular carácter. Entonces, es decir, esta administración tiene aspectos particulares. El comienzo, Satanás es encarcelado durante 1000 años. Al final, Satanás es desatado cuando los 1000 años se acaben. Bien, al comienzo, las naciones no son engañadas durante los 1000 años. Ellas van a estar libres en estos. Al final, las naciones engañadas al final de los 1000 años. Entonces, ahí está claro lo que está pasando. Al comienzo, tronos y juicios otorgados a los santos, efectivamente. Al final, el campamento de los santos es sitiado. Hay una situación específica con los santos. Al comienzo, la primera resurrección, sacerdotes de Dios y de Cristo, y al final, la resurrección del resto de los muertos. Entonces, aquí hay aspectos específicos del comienzo del milenio y del final del milenio. Bien, recordemos que la dispensación patriarcal, que es la segunda, se corresponde con la sexta, el número 6, la milenial, y ambas tratan con la humanidad en su totalidad. Ya no es una nación, sino es toda la humanidad. Bien, entonces, la administración patriarcal efectivamente trató con toda la humanidad de manera colectiva, al punto que ya se habían perdido las enseñanzas divinas. Y por eso esta administración patriarcal se caracteriza por los tiempos de la ignorancia, como dice Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Bien,
¿Qué características tienen la administración patriarcal y la milenial que las unen? Y en este caso es la longevidad de la vida. Recordemos que efectivamente la administración patriarcal, en ella estos patriarcas vivieron casi los 1000 años. Lo mismo va a suceder en la administración del milenio. Leo aquí específicamente para que tengamos en cuenta esta característica en ambas administraciones. Génesis 5:4 dice, y fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Uy, esto es mucho. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Y fueron todos los días de Nahaleel 895 años y murió. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Y fueron los días de Enoch 365 años. Fueron pues los días de Matusalén 969 años y murió. Y fueron los días de Lamec 777 años y murió. Siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, Cam y Jafet. Bien, esta misma característica la vamos a tener en el milenio. La longevidad, pues, va a ser muy parecida a esta administración patriarcal. Bien, aquí viene el aspecto sobre el cual Dios fundamenta este tiempo de los 1000 años, ¿sí? Y encuentra el fundamento en algo que Dios le anunció a Israel. Y esto está registrado en Éxodo 19:3. Dice, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que yo hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Aquí hay aspectos fundamentales sobre lo que Dios les estaba anunciando a ellos que sería. Israel sería separado de entre todas las naciones. Israel es un peculiar tesoro. Israel, un reino de sacerdotes. Las palabras, porque toda la tierra es mía, sugieren que esta especial gracia tiene en vista a Israel para llevar consigo la bendición a las naciones. Eso era lo que Dios se proponía hacer con Israel. Pero, ¿qué pasó? Que Israel fracasó rotundamente en su papel de llevar el conocimiento de Dios por el mundo. Así que no se cumplió lo que Dios se había propuesto con su pueblo. Por eso, esto mismo se va a cumplir, se va a llevar a cabo durante el tiempo del milenio. Recordemos que Dios no deja cabos sueltos, piezas por ahí, no. Él les dijo, les anunció que ellos iban a hacer todo esto, que eran su tesoro, que iban a ser sacerdotes y que iban a llevar el conocimiento de Dios por la tierra, pero no lo hicieron. Así que, efectivamente, este tiempo de 1000 años va a ser un tiempo donde Israel va a tener que llevar, o realizar su cometido, mejor. Bien, ¿cuáles fueron resumidas las razones del fracaso de Israel? ¿Qué pasó? Está en Malaquías 2:8, dice, mas vosotros os habéis apartado del camino. Ya lo hemos visto, ellos se enamoraron del plumaje, de las fiestas, de las otras naciones. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley, claro que sí. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto.
al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Entonces, ellos se apartaron, fueron tropiezo, en cambio de ser luz para las otras naciones, fueron el tropiezo para la ley, corrompieron el pacto, ¿sí? Ellos no cumplieron su especial separación, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Durante el milenio se va a llevar a cabo, pero hay que tener en cuenta que el milenio acaba exactamente tal como cada una de las otras dispensaciones ha finalizado. ¿Cómo han finalizado todas las administraciones? En fracaso. Más adelante vamos a ver que más tardó en ser suelto el diablo que para engañar a las naciones que ya estaban listas. Entonces, efectivamente, aun cuando esta administración va a ser maravillosa en muchos aspectos, va a tener sus restricciones y además va a terminar en fracaso, como todo lo que hace el hombre termina en fracaso. Este hecho da cuenta de, en vez de tomar este reino, a ver, este comentario se hace es porque muchos piensan que este tiempo del milenio va a ser glorioso, maravilloso. No, si lo entienden de esa manera es porque no se ha dividido correctamente, ¿sí? Hay muchas personas que toman este tiempo como si fuese el comienzo de la obra gloriosa, o sea, así como ya empezase la última administración de la gloria. No, este es el último tiempo en que Dios trata con los hombres, ¿sí? O sea, es una administración más que va a tener muchos beneficios, claro, pues imagínate nomás que Satanás esté atado, ya va a ser ventajoso, va a haber mucha salud, pero el hombre, por su libre albedrío, termina en fracaso, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, hay que dividir correctamente. El fundamento para el milenio es que sí o sí Israel va a cumplir lo que tenía que hacer desde el comienzo. Las promesas y bendiciones destinadas a los gentiles, mencionadas en el Antiguo Testamento, dependían de la luz de Israel para salvación hasta el final de la tierra. Es decir, las naciones que no eran el tesoro, que no habían sido escogidas, dependían de la luz de Israel. Y pues como Israel fracasó, las naciones, por supuesto, no recibieron lo que tenían que recibir. Isaías 42:6 dice, yo Jehová te he llamado en justicia, te tendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Ese era el propósito de Israel. Isaías 49:6 dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Bien, entonces, al final va a suceder. Isaías 61. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Ya se va a cumplir. En Isaías 62, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Allá es donde efectivamente, como hemos sabido, las naciones tendrán que ir a Israel en algún momento durante el año a llenarse del conocimiento, a ofrendar a Israel, etcétera, etcétera, para que se cumpla que efectivamente Israel sea la luz de las naciones del mundo. Bien, entonces, ese es uno de los propósitos del milenio, para que nosotros sepamos. Está escrito en Isaías 11:9, parte B, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Ese era el propósito y allá se va a cumplir. Y ahí es donde uno ve que efectivamente, por eso Dios es Dios, porque Él cierra, cumple, a Él no se le olvida nada, nada de eso. Bien, entonces, lo primero, para que pueda
Israel llevar el conocimiento, lógicamente, tiene que ser perdonado y tener como ese nuevo comienzo. Eso está registrado en Jeremías 33:6. Dice lo siguiente: he aquí, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. No, ya. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. O sea, Dios va a hacer todo esto. Y lo limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y con que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Así ha dicho Jehová: en este lugar del cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén que están asoladas, sin hombre y sin morador y sin animal, ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan: alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia, voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová. Porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio, ha dicho Jehová. He aquí, vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová, justicia nuestra. Porque así ha dicho Jehová: no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel, ni a los sacerdotes y levitas faltará varón que delante de mí ofrezca holocausto y encienda ofrenda, y que haga sacrificios todos los días. Van a volver a ver sacrificios, ofrendas, o sea, todo como debió haber sido al comienzo. Las naciones andarán a la luz de Israel, ya perdonados, ya organizados y listos. Bien, durante estos 1000 años, pues van a haber distintas características. Ejemplo, en Isaías 24:23, la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Efectivamente, vamos todos estos aspectos más adelante, vamos a desmenuzarlos, a mirarlos, que va a ser maravilloso, porque van a ver estos tronos donde se van a sentar y desde allí van a juzgar. Jeremías 23:5, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Entonces David efectivamente va a ser corregente del Señor Jesucristo durante estos 1000 años. En Ezequiel 43:7, y me dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en los lugares altos. O sea, va a limpiar. Bueno, Ezequiel 36:8, mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca están para venir, porque aquí yo estoy por vosotros, y a vosotros me volveré, y seréis labrados y sembrados, y haré multiplicar sobre vosotros hombres a toda la casa de Israel, toda ella, y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. Multiplicaré sobre vosotros hombres y ganados, y serán multiplicados y crecerán. Os haré morar como solíais antiguamente, y os haré mayor bien que en vuestros principios, que yo soy Jehová. Es decir, todo va a ser como nuevo y mejor. Bien, vamos a dejar aquí, porque efectivamente vienen cambios para el clima, para el sembrado, para las flores, para absolutamente todo, cambios maravillosos.
y efectivamente un tiempo muy especial que van a disfrutar con restricciones y efectivamente con estos juicios que estarán siempre presentes. Bueno, que Dios los bendiga. Gracias. Juan. Sí, qué bueno. ¿Me escucháis bien? Bien, sí, señor. Sí, pues bueno, ha sido otra semana maravillosa para mí porque sobre todo porque estuvimos en la finca de Teresa con los hermanos compartiendo muchas cosas de las escrituras y me hizo el espíritu ver la primera promesa que está escrita en el Apocalipsis: bienaventurado el que oye las palabras de esta profecía, porque la conversación fue toda maravillosa. Curiosamente, Teresa, mi mujer, había estado leyendo algo sobre el valle de Acor, que justamente acababa yo de traducir todo lo que es el valle de la sombra de muerte, el valle de las lágrimas y el valle de Acor, que es el valle de la angustia. En aquellos artículos que os he ido pasando, por lo menos a algunos de vosotros, y que nos refiere la necesidad de pasar por esos valles y la necesidad que tenía el pastor cuando acababan los pastos de una tierra y tenía que dirigir todo su rebaño a una nueva tierra donde hubiese los pastos verdes, que dice el tal Salmo que habla de ese tal valle de la sombra de muerte. Esto para explicar que muchas veces nosotros no entendemos que estemos pasando por tantas tribulaciones y por tantos pesares. Pero en ese artículo es hermoso porque decía: las ovejas tampoco sabían cuál era el pensamiento del pastor. Ellos no conocían, pero estaban seguros que el pastor los defendía, el pastor los sacaba del hoyo cuando caían en cualquier sitio, tenía su bordón, la vara era para defenderlos de los animales que aparecían. Y es curioso porque tiene mucho símil cuando escuchamos en la palabra esto del valle, el valle de la sombra de muerte, el valle de Acor, el valle de lágrimas. Y es curioso porque se hace el símil. El valle normalmente eran desfiladeros por donde era obligatorio pasar para llevar al ganado hasta esa otra tierra donde hubiese pastos verdes y donde los haría recostar el pastor. Y esos desfiladeros pues estaban siempre llenos de animales depredadores que sabía que el ganado tenía que pasar por allí. Y esto es ciertamente lo que ocurre en nuestras vidas, y nuestro Dios nos dice: muchas veces no entendéis, pero yo os estoy sacando del mundo y efectivamente hay que pasar por estos valles, pero no sois vosotros los que hacéis el camino, sino que el camino está abierto y el pastor que yo os he puesto para guiaros, pues es muy fiel, de tal manera que aunque pasemos por esos valles de sombra, pues podamos estar confiados, seguros y reposados, y cada vez más. Es muy hermoso. De manera que en la conversación con los creyentes que estaban en la finca, fue muy hermoso, porque la gente
Yo creo que nuestro Padre abrió el entendimiento y la gente concordaba con absolutamente todo. Después me dio el Espíritu que hablase acerca del calcañar del creyente, que es efectivamente no darse por muerto y permitir la vida de Cristo como sustituto, lo que hemos hablado siempre. Ahora estoy terminando un artículo que se llama Nuestra posición en Cristo y vuelve a referirlo muy bien, sobre todo en la doctrina de Romanos, de cómo fuimos crucificados en la misma cruz de Jesucristo, y es en el capítulo 5 y unos versículos a seguir dices, consideraos muertos vosotros mismos. También lo entendieron que cuando hacemos esto, realmente tenemos en nosotros bien presente la debilidad nuestra y la de toda la humanidad. De manera que ya no hay complejos ni de inferioridad ni de superioridad, sino que hacemos caso a lo que Dios nos dice de que no hay justo ni aún uno. ¿Entendieron? Fue muy hermoso, fue una conversación muy productiva. Después, por tanto, también hablamos de que, porque en nuestra familia, fijaros bien, yo este fin de semana tengo un bautizo de un nieto mío, por tanto no fue fácil hablar de este tema. Y João, que es mi cuñado, el hermano, uno de los hermanos de Teresa, también tiene un nieto que va a ser bautizado de aquí a un mes. Pero João, es Juan en portugués, decía que había que tener un buen concepto de el bautismo y que no hay que confundir con las celebraciones, sino que es una presentación de los bebés, de los niños a la comunidad. Y bueno, yo ahí me mantuve callado, muy tranquilo, porque no quería, no merece la pena. El Espíritu nos va haciendo más sabios. Antes discutíamos y eso no es nunca el deseo de nuestro Dios. Nuestro Espíritu es muy suave y es muy respetuoso con las personas. Por tanto, estaba más bien callado. Pero llegó el momento de que me preguntaron qué piensas y le dije que en las Escrituras había dos cosas. Había la presentación de los niños en el templo, en que Jesucristo fue al octavo día. Es decir, eso era la presentación. Pero no vemos bautismo ninguno en las Escrituras que no sean personas adultas. Es decir, que si quisiésemos hacer el rito conforme a las Escrituras, pues no podíamos confundirlo con lo que era la presentación, digamos, a la iglesia del niño que había nacido o de la niña. Y además, curiosamente, todo eso estaba en la ley, todo eso tenía un tipo, una sombra. Había que pagar, porque haber traído un ser mortal al mundo ya no era nada bueno. Entonces, había que pagar los palominos o hacer algo de sacrificio, ¿no? Porque se había traído un ser muerto al mundo. Eso era la presentación. Es precioso cuando lo entendemos y cómo lo hace Dios desde siempre para mostrar la debilidad del hombre.
Pero por supuesto nada tiene que ver con los bautismos. Y tanto la presentación en el templo como el bautismo, como todos los ritos y las ceremonias y todo lo que estaba como tipo y sombra en el Antiguo Testamento, pues nuestro Dios es muy claro en las Escrituras, tanto para la circuncisión como para las naciones gentiles, que ya se había dado la plenitud de Dios en Cristo y que las Escrituras llaman a todo este tipo de ceremonias los rudimentos, y los rudimentos que había que ya dejar de fuera, que es también de lo que ha estado hablando en este momento, en esta noche, acerca de la ley, acerca de cómo había que dejar literalmente todo. O sea, entender que la palabra de nuestro Dios está como los cielos, casi es igual de desconocida que las estrellas. Ciertamente podemos leer su palabra, pero en muchos aspectos está igual de poco entendible como son las estrellas. Pero por su gracia hemos venido a saber lo que ciertamente el sacrificio de su Hijo hizo, que también se refirió en la finca, acerca, porque también son todos los que estaban escuchando y compartiendo, vienen todos también del ministerio del camino, y de alguna manera ellos tenían el mismo conocimiento que hemos tenido todos, y le agradecían a Dios por lo que habían conocido en el ministerio del camino. Algunos de ellos confesaron que continuaban de vez en cuando hablando en lenguas. Bueno, hubo todo tipo de comentarios, pero también llegó mi tiempo de hablar y yo les dije exactamente lo que ha explicado Amparo. Es decir, que cómo es posible que en el tiempo de los hechos se pusiesen los enfermos para que pasase la sombra de Pedro y a todos sanaba instantáneamente, cómo le quitaban las ropas, piezas de vestuario a Pablo, se las llevaban a los enfermos y sanaban. Qué curioso, porque hay una diferencia entre poner los enfermos que pase la sombra de Pedro y quitar los delantales, dice la palabra, que son piezas de ropa de Pablo, y se los llevaban a los enfermos y sanaban. Tiene que ver con los judíos y gentiles. Los judíos tenían el privilegio de, de tener esas sanidades directamente, pero Pablo a los gentiles. Pero bueno, es otra conversación, no pongáis demasiado cuidado. Pero sí que entonces en ese tiempo en la finca sí que pude hablarles de el daño más grande que habíamos nosotros sufrido en el ministerio del camino es el mismo que el que se pone debajo de cualquier religión, y es darle la misma importancia o más a todo lo que sale de la boca de los hombres que lo que sale de la boca de Dios. Y que Jesucristo ciertamente murió en la cruz y abrió un camino para tener cada uno de sus hijos una comunión directa con el Padre. Y ahora sé perfectamente que hay un solo mediador entre Dios y yo, que es Jesucristo hombre. Y eso ha sido
un andar por el desierto durante 40 años por haber dado voz a las palabras de los hombres, que además se interponían como mediadores entre Dios y nosotros. Eso fue la cosa más horrorosa que ocurrió. La última, todos los que estaban presentes estaban muy atentos. Yo pienso que aquello fue uno de estos pocos momentos que tenemos en que ciertamente el Padre nos abre la boca y hablamos con su presencia en el sentido de es provechoso, la gente estaba escuchando, no había disputas. Pero llegó un momento, ya después de un cierto tiempo en conversación, en que dije, y hay algo que debería ser fundamental en la Iglesia hoy en día. Y es que lo que hacemos en Cristo, en este sustituto que antes había comentado, tiene promesa de recompensa. Y entonces ahí las personas se comenzaron a sentir muy mal. Ahí comenzó a haber nosotros no sabemos lo que va a ser el futuro. Y bueno, a mí se me ocurrió decir que efectivamente, o sea, que todos los profetas, todos los santos hombres de Dios del Antiguo Testamento habían hablado del reino de Dios en la tierra. Y que ciertamente ese era el reino milenial, del que poco se hablaba en las congregaciones religiosas, y hoy no se sabe nada. Sin embargo, todos los apóstoles y profetas hablaban del reino de Dios en la tierra. Y esto es ciertamente el reino milenial. Y es ahí precisamente que se reciben las recompensas. Es aquel que ha permitido el sustituto en su vida y que vive en Cristo. Así mismo, y es el que va a pasar por el bema, y ciertamente todo lo que haya hecho de sí propio se quemará, todo lo que haya hecho en Cristo permanecerá, y conforme a eso recibirá su recompensa. Bueno, fue la hecatombe, aquello fue, nadie lo admitía, rápidamente querían cambiar la conversación, unos confesaban que no se sabe nada, no podemos decir lo que va a ser el futuro, y ahí fue simplemente cerrar la boca, pero sí ver el privilegio que tenemos de haber abierto este libro del Apocalipsis, y como comencé este relato, bienaventurado aquel que oye las palabras de esta profecía. El haber tenido así el querer como el hacer, yo creo por su buena voluntad de nuestro Dios, de escudriñar sus escrituras y de hoy entender algo de lo que ahí viene en este tiempo del juicio, está haciendo con que se nos abra la palabra en su totalidad. De manera que estoy cada vez viendo más y mejor cómo se cumple esa gran promesa que tiene este libro. Bienaventurados los que escuchan y ponen por obra la palabra de esta profecía. Es maravilloso. Fijaros bien lo que creo que no estaré más de 10 minutos, de todo lo que hemos leído, de todos los versículos que ha